¿Qué tal a todos? Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos desde Jalisco, México. Espero que ya me estén escuchando. Solamente corrobórenme, por favor, en el chat. Excelente, bien. Bueno, pues vamos a iniciar. Ya son las 3 en punto. Y el día de hoy vamos a empezar con el tercer tema que recordemos que el primero que vimos fue el programa de prerequisitos, el segundo fue los 5 pasos preliminares para poder implementar el HACCP o las tareas preliminares, algunos quizá la conozcan así. Y el día de hoy vamos a iniciar con los 7 principios de HACCP y su aplicación en los procesos de alimentos. Como ya habíamos mencionado, pues el HACCP, dependiendo del país, es obligatorio o no. En México, desafortunadamente, no es obligatorio. La mayoría de las empresas que lo adoptan y lo implementan es porque van a exportar alimentos. En otros países como Estados Unidos, y me parece que mencionaban personas de Colombia con las que hemos estado charlando, que allá también es obligatorio. Entonces, pues yo creo que es una herramienta básica y debiese ser obligatorio en todas partes, pues porque ya sabemos que hay características o más bien defectos que luego salen en nuestros productos porque nuestros sistemas de inocuidad son muy débiles. Y bueno, pues como decíamos, teníamos un primer tema que era el programa de prerequisitos, los cinco pasos preliminares y los 7 principios de HACCP va a ser el día de hoy. En el programa de prerequisitos abarcamos toda la normativa, digamos, básica. Vimos los prerequisitos básicos que los dividíamos en preventivos y en correctivos. Después vimos los 5 pasos preliminares. Y de esos pasos preliminares, vamos a ver hoy el día de hoy vamos a ver los 7 principios de HACCP. Recordemos, somos de Morus Q Consulting, estamos en Jalisco, en el país de México. Y bien, entonces, el HACCP, ¿por qué lo utilizamos? ¿Para qué lo utilizamos? ¿Por qué lo implementamos? ¿Es HACCP versus qué? Obviamente versus las enfermedades que suelen provocarnos los descuidos del procesamiento de alimentos. No sé si han estado en los webinars anteriores, pero mencionaba que aquí en Jalisco hubo hace poco un recall. La autoridad sanitaria informó que había varios decesos, o sea, pero por un producto que tenía alcohol adulterado, tenía metanol. Obviamente no tenían ningún control, ahí se trata de adulteración, de hecho. Y pues bueno, hay muchas enfermedades en el mundo, o sea, afecta a una de cada 10 personas una ETA en el mundo y pues es elevado, ¿no? O sea, sobre todo los casos más sonados, no sé si en sus respectivos países, pero la verdad que donde más suenan los recalls graves es en Estados Unidos y por eso ellos se han vuelto tan rigurosos a la hora de pedir los alimentos y las características que estos deben de cumplir, o más bien los sistemas de seguridad alimentaria que estos deben cumplir para poder accesar a ese mercado que es exigente en ese sentido. Entonces el HACCP es una herramienta que nos va a ayudar para ese cometido. HACCP, Analysis and Critical Control Points, es el significado de HACCP, o análisis de peligros y puntos críticos de control. Lo que tenemos que hacer en este sistema es, en primera instancia, como lo indica el nombre, analizar los peligros del proceso y posteriormente ubicar los puntos críticos, establecer sus límites y monitorearlos, ¿no? Los puntos críticos son etapas vulnerables, por así decirlo. El HACCP es un sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos para la inocuidad de alimentos. Cuando hablamos de un sistema, significa que el sistema está compuesto de varias partes para obtener un resultado. En este caso, el resultado tiene que ser el alimento inocuo.
No estamos hablando de calidad en este caso. Son, obviamente ya en planta, pues son características también muy relevantes, porque pues eso depende de la compra o la aceptación del producto, pero el sistema está diseñado para que no afecte la inocuidad, o sea, la integridad del alimento y la seguridad que va a dar al consumidor que va a estar consumiéndolo en su momento. Entonces, vamos adelante. Permite identificar peligros específicos. Aquí nos referimos a decir específico, no queremos decir metales. O, por ejemplo, cuando analizamos los peligros y decimos materia extraña, pues tendríamos que estar describiendo con nombre y apellido qué tipo de materia extraña puede ser. A lo mejor es un residuo de la materia prima, o a lo mejor pudiese ser un clavo, o cuando hablamos de, por ejemplo, los microorganismos que pudiesen ser un microorganismo patógeno como E. coli, Escherichia coli o Salmonella, o Vibrio, hay que hablar de los peligros específicos porque deben ser tan bien definidos porque con base a eso se define el control o la medida que vamos a tener para poder evaluarlos. Entonces, si no lo identificamos bien, pues vamos a estar vamos a querer estar matando moscas a cañonazos, como decimos acá. Y medidas para su control, continuando con la definición, con el fin de garantizar la calidad y la seguridad de los alimentos a nivel físico, químico, biológico, a lo largo de todos los procesos de la cadena. Al decir la cadena, hablamos del inicio del proceso, desde el suministro de los insumos, toda la etapa de procesamiento, el empaque y finalmente el desenlace que sería el embarque y obviamente la entrega ya al punto, ¿no? de donde venimos los alimentos. Tenemos 3 tipos de peligros. Estos 3 tipos son obviamente químicos, físicos y biológicos. Químicos, ¿a qué nos referimos? Y antes, un peligro, como lo habíamos ya visto desde el primer webinar, es un agente biológico, químico o físico presente en los alimentos con la posibilidad de causar efectos nocivos para la salud del consumidor. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser desde algo que lo hiera en la boca, por ejemplo, una cortada o algo que le perfore el intestino. O si se trata de un microorganismo patógeno, pues algo que lo lleve hasta la muerte, ¿no? ¿Puede llegar a ese grado? Pues sí, obviamente los peligros pueden ser potencialmente, le llamamos ya al hacer el análisis, pues peligros críticos, ¿no? O sea, es decir, pueden ser inminentes para la causa de una muerte y eso pues es un problema muy grave. Entonces, lo que tenemos que buscar es eso, los peligros, y tenemos algunos ejemplos de los peligros. En esta imagen pues estamos viendo aquí una, perdón, ¿se cambia? Aquí está. Estamos viendo una serie de bacterias que, esta imagen, bueno, en general a mí me gusta porque es un peligro, llamémosle microbiológico o biológico, y esto es un PILIF. De hecho, creo que se ganaron un Nobel por esto. Después, tenemos peligros químicos, pueden ser residuos de sanitizantes, residuos de detergentes, algún desinfectante, algún lubricante, cualquier sustancia ajena a nuestros alimentos que puede causar daño a las personas. O sea, los puede quemar, los puede intoxicar, cualquier daño que les ocasione. Y obviamente los peligros físicos, que son sustancias o materias foráneas, extrañas, que pueden caer en nuestros alimentos y que eventualmente el consumirlos pues, puede causar un daño. Y ahí hablamos desde cosas físicas y sólidas, como puede ser una piedra que al morder te rompa un diente o una muela o te lastime la dentadura, eso ya es un daño. Puede ser algo como esto, puede ser algo más grave como algo punzocortante, lo cual puede pues, lastimar mucho en el sistema digestivo de las personas, ¿no? O incluso desde la boca también. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al cuidar
e identificar estos peligros. Para eso, pues, ya sabemos que los prerequisitos nos ayudan a ir mermando todas las presencias de este tipo de objetos, pues porque tenemos reglas para el personal, reglas para el proceso, etcétera, etcétera. Ahora, ya teniendo como background eso, pues vamos a iniciar con la identificación de los peligros, que es el primer principio. En ese primer principio lo que nosotros tenemos que hacer es, valga la redundancia, evaluar todos nuestros ingredientes y todos eh, nuestras etapas del proceso para saber dónde puede ubicarse cierto peligro. Tenemos que establecer medidas preventivas. Si supongamos que este cuadro rojo y este resto de cuadros azules es nuestra etapa de proceso, lo que vamos a hacer eventualmente es, por parte de las etapas, vamos a irnos una por una y vamos a establecer que en este paso, qué peligros físicos, químicos o biológicos podemos tener presentes. Y si hay alguno de ellos, o sea, se escribe y todo, vamos a tener medidas preventivas para ellos. Esas medidas preventivas pueden salir ¿de dónde? Uno, pueden salir del programa de prerequisitos que ya hemos establecido. O dos, podemos establecer un prerequisito operativo, algo que ayude a un punto crítico en este caso. También les mencionaba en otros webinars que hay una diferencia entre programa de prerequisitos y programa de prerequisitos operativos. Los prerequisitos básicos son los que la norma nos pide y nos solicita, y los prerequisitos operativos suelen surgir de puntos críticos de control. De ahí nacen como un soporte para ese punto crítico. También tenemos que hacer el análisis de peligros por ingredientes. Nosotros damos un taller ya un poco más avanzado, donde los ingredientes se tienen que evaluar, así como las etapas del proceso. Los ingredientes se evalúan uno por uno y se evalúa si a través de un árbol de decisiones, si ese ingrediente puede ser un punto crítico, es decir, algo que pueda ocasionar un daño por la forma en que viene, por el origen, cualquier situación que pueda dar cabida a un potencial peligro, ¿no? Y pues posteriormente tenemos pues las etapas del proceso, que fue lo que enumeramos acá. Entonces, va de nuevo. Primer principio es identificar los peligros, tal cual el título de Hazard Analysis. Tenemos que analizar los peligros en los ingredientes y en las etapas de proceso. ¿Ok? Bien. Ahora, para este análisis de peligros, pues necesitamos preparar la lista de las etapas del proceso donde existan peligros significativos y describir sus medidas preventivas. Si alguno de ustedes ya ha implementado HACCP, se ha encontrado con que hay medidas, hay medidas preventivas que van descartando propiamente los peligros. Y si no las hay, usamos un árbol de decisiones también. Si no la hay, o sea, tienes que volver a replantear el proceso. O sea, se tiene que haber un cambio importante porque deben de preferencia tener medidas preventivas. Si no, haces vulnerable al proceso. Recordemos que los sistemas en general de seguridad alimentaria están enfocados a la prevención. Tienen su parte reactiva, o sea, ya de corrección, pero los sistemas están enfocados a prevenir. Pues porque, como bien dice el dicho, prevenir es mejor que lamentar. Entonces, esa es la primera parte. Ahora, identificamos los riesgos. Vamos a tener que determinar la importancia de cada peligro. Y ese peligro, vamos a suponer que estamos hablando de leche. Si tenemos leche y estamos analizando los puntos, entonces el peligro, pues, no es lo mismo que, por ejemplo, venga la leche con residuos de paja, que podría ser que lastime la boca de una persona, ¿no? O sea, o genere una molestia, vamos, menor. Pero puede ser que venga un microorganismo patógeno, como puede ser E. coli o Salmonella o Staphylococcus. Entonces, ese peligro, la importancia del peligro en esos dos casos, pues obviamente es más peligroso que venga un microorganismo patógeno que venga la paja.
Y posteriormente tenemos que identificar medidas preventivas, acciones que puedan aplicarse al proceso para controlar el peligro o aquellas que eliminan o reducen a niveles admisibles. En lo posible, nosotros tenemos que basarnos en esto. Si no es posible, por la naturaleza de la planta, del proceso o del producto, pues tenemos que valernos ya propiamente de los puntos críticos de control. Ahora, ya que identificamos los peligros a lo largo de toda nuestra etapa y en todos nuestros ingredientes, lo que tenemos que hacer es identificar los PCCs. Los PCCs son puntos críticos de control, que es la segunda parte del título de la presentación y del sistema de HACCP. Y el PCC puede ser conocido como una etapa cuya finalidad es eliminar o reducir a niveles seguros. Además de esto, es una etapa donde ya no puedes más adelante reducir ese peligro. Es decir, ya es la última barrera que tú tienes para poder eliminar ese peligro. Me comentan que se escucha eco. ¿Sí escuchan bien, por favor? ¿Me pueden decir? A ver, denme un segundo. ¿Me pueden comentar en chat, por favor, si escuchan bien? Omar, Alexis, Manuel, Luz Delia, ¿nos puedes comentar si escuchas mejor? Ya cambié un poco la posición. Ah, perfecto. Muy bien, vamos a continuar. Les pido por favor que cierren sus micrófonos. Sí, excelente, Abril, gracias. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, decíamos, el PCC es aquella etapa donde tú vas a eliminar, a reducir a niveles seguros los peligros que tú ya identificaste. ¿Ok? Y decíamos también, adicionalmente, el PCC es la última etapa en donde tú puedes y tienes chance de poder eliminar esos peligros. Si no lo tienes, si ya no más adelante no lo puedes, entonces estás comprometiendo el producto. ¿Ok? Entonces, es muy importante que se haga el análisis estrictamente o sistemáticamente para no dejar ir ningún peligro. Ahora, ya decíamos, ya les di la definición, etapa o procedimiento en el cual es posible aplicar medidas de control y donde el peligro para la seguridad alimentaria puede ser prevenido, eliminado o reducido a niveles aceptables. Buscamos obviamente prevenir. ¿Cómo prevenimos? Pues todo empieza desde incluso las compras. Si nosotros consumimos o adquirimos insumos certificados, por ejemplo, esto es un ejemplo, es más sencillo que haya trazabilidad o da más fiabilidad hasta cierto punto. No tenemos que bajar la guardia, desafortunadamente, pero sí da más seguridad si te dan un certificado porque se supone que evalúan la calidad y la seguridad de esos insumos previamente. Esa es una forma de prevenir. Eliminar, por ejemplo, decíamos en la leche, es el tratamiento térmico. O sea, y hablando de, obviamente, de ultrapasteurizados. Tú eliminas la cantidad total de los microorganismos y pues ya no hay forma en que crezca nada. Pues si no hay nada, no va a crecer nada. Por eso la leche ultrapasteurizada que encontramos en el súper o en las tiendas, pues está a temperatura ambiente porque nada crece ahí. Eventualmente con el tiempo habrá un cambio más de índole química que va a hacer que merme la calidad del producto, pero en cuestión de inocuidad, pues no la vas a afectar. Sí, es correcto, Luz Delia. En, como digamos, no consumen cantidades industriales, el consumo en un restaurante es difícil. Entonces, obviamente, prevenir ahí de esta forma no es lo ideal, ni siquiera se puede, ¿no? Porque no te dan certificados. Ahí, en ese caso, Delia, lo que te aconsejo es que si es que estás tú trabajando para un restaurante o si has trabajado,
o si estás interesada en eso, la forma de prevenir, la verdad es que se hace más de evaluación ahí. Entonces, y aquí te vas a hablar de los prerequisitos en realidad, o sea, desde el control de los proveedores. Deme un segundo. Ok, ajá. Sí, desde el control de los proveedores, de cómo vienen los insumos, es importante que la empresa o el restaurante se ponga en su papel. Si tú estás ahí y esa parte te compete, lo cierto es que, o sea, tú debes de ponerte en tu papel y tú debes de establecer las características sobre las cuales vas a aceptar los insumos que van a llegar. Si los certificados no son posibles porque los proveedores no son formales o porque son pequeños, vamos a llamarle, pues tú tienes que establecer las medidas, los criterios de aceptación por los cuales va a pasar ese insumo y tú vas a discriminar los buenos de los malos. Llámese temperatura, llámese fechas de caducidad, llámese las características de las cosas que tú adquieres, obviamente. En la cuestión de eliminar, pues decíamos algo que elimine completamente, como en el ejemplo de la leche puede ser un tratamiento térmico, y disminuir un nivel aceptable. Por ejemplo, la presencia de objetos extraños puede ser minimizada por selección manual o colectores manuales. Alex Ruiz nos comenta, ¿se pueden implementar muestreos de alimentos, calidad del agua y superficies para controlar los riesgos? Sí, es correcto. Todo eso que mencionas, Alexis, es un soporte que es bien establecido desde desde el programa de prerequisitos. Tenemos un análisis de la calidad del agua y de las superficies, eso es correcto, o sea, o ambiental también puede ser, donde tú estableces un calendario y tú vas monitoreando cómo se va desempeñando las variables que tú estás midiendo en ese momento, ¿no? Puede ser, llamémosle, no sé, el pH, los microorganismos coliformes fecales. En el pescado, María Rosa, ¿qué producto exactamente, María Rosa? Pero es un producto procesado, o sea, no es para un restaurante, ¿verdad? Es para un producto procesado. Mira, ahí más bien hay que revisar el proceso. ¿Cómo lo venden ese producto? Bueno, ponme las especificaciones y al final lo checamos, ¿va? Para avanzar con la presentación. Al final abrimos el micrófono y podemos charlar. Ok. Ya que tenemos identificados los puntos críticos que evaluamos en toda la lista de las etapas que tenemos en nuestro proceso, tenemos que establecer los límites críticos. ¿Esos límites críticos qué son? Son valores que nos ayudan a discriminar lo aceptable de lo que no es. O sea, dentro de la etapa de procesamiento, en el punto en donde nosotros decimos, este punto es crítico, ¿cómo voy a saber yo que está bien o que está mal cuando esté procesando? Entonces, hay que establecer una serie de mediciones de ciertas variables que sean de nuestro interés y que nos indiquen que no se trata de que no se trata de un producto, digamos, en mal estado, sino al contrario, que estamos cumpliendo con los controles y que podemos dar seguimiento al paso de producción. Ahora, aquí les voy a poner un ejemplo de, por ejemplo, varios PCCs y sus límites críticos. Los límites críticos, recuerden, siempre son variables, normalmente son de índole cuantitativa. Sin embargo, en algunos casos tú puedes justificar que sean de índole cualitativa. En ese caso, un auditor, si es que en algún momento tienen ustedes una auditoría, va a ser un poquito más quisquilloso en saber cómo están determinando lo que se. Entonces, tenemos bacterias patógenas en un primer peligro. Aquí lo que decíamos era, si vamos a definir como peligros las bacterias patógenas, hay que ponerle nombre. ¿Qué bacteria patógena puede ser? Puede ser E. coli, Escherichia coli, por ejemplo, enteropatógena, y tenemos el PSC, que es un pasteurizador. El límite crítico en este caso es 72 grados por 15 segundos. Entonces,
la variable es 72 grados, que es temperatura, por tiempo, que son 15 segundos. En el segundo peligro tenemos bacterias patógenas. El PSC es un horno de secado. En el secado es la etapa que consideramos la crítica. ¿Por qué? Porque aquí el programa de secado es de 93 grados centígrados por 120 minutos en velocidad de aire de 2 cubes por minuto. Y el espesor aparte de 0.5 pulgadas. Entonces, si se dan cuenta, en este caso hay más de un límite crítico. Puede ser que en un punto crítico de control haya más de una variable a controlar, que es este caso. Aquí tenemos controlada la temperatura, el tiempo, la velocidad del aire y el espesor del producto. Si nosotros no cumplimos y no cuidamos esas variables, pues vamos a tener problemas porque estas son las especificaciones que hemos probado a través de análisis microbiológicos que nos dan resultados satisfactorios. Ahora, aquí viene una medición adicional. Esta la voy a dejar pendiente para que la recordemos porque esto puede ser un ejemplo de verificación. Este ciclo de secado con estas características del producto nos va a dar actividad del agua de menor o igual que 0.85. Entonces es una forma de corroborar que estas variables están cumpliendo su trabajo. Un tercer ejemplo de peligro puede ser también una bacteria patógena. Vuelvo a insistir, aquí tiene que tener un nombre y apellido. Y el punto de control aquí es acidificación. Estos no son el mismo proceso, ¿eh? Aquí les dejo claro que es este y este son ejemplos diferentes de diferentes procesos. Acidificación, fíjense acá las variables que estamos controlando. Estamos controlando peso, un tiempo de contacto con una concentración de ácido acético y volumen de 50 galones. Aquí tenemos una variable adicional que es la 4.6. Fíjense, aquí ya trae el nombre y el apellido de la bacteria patógena. Esto es para controlar Clostridium botulinum. Entonces, si vuelvo a repetirles, un punto crítico de control puede tener más de una variable que son nuestros puntos críticos. Ahora, esto ya aplicado en la vida real no es, tenemos que ser cuidadosos porque si tú dices que son todas esas variables, eventualmente tú tienes que comprobar cómo se mide y cómo son válidas todas esas variables al momento de tú estarlas checando. ¿Ok? Entonces, con eso nos vamos al cuarto principio. Para el cuarto principio, fíjense, tenemos que establecer el monitoreo de los PCCs. O sea, yo ya hice una lista de todos mis peligros y establecí sus probabilidades y digamos, su gravedad si es que llegan a ocurrir. Luego, si es que había medidas preventivas, se las establecí. Y si es una etapa donde me di cuenta que tengo que eliminarla sí o sí, pues ya definí que es un PCC, ¿no? A ese PCC le puse unas variables de medida. Y ya que tengo esas mediciones establecidas, pues lo que tengo que hacer es obviamente vigilarlas. ¿Por qué? Pues es que si yo sé qué etapa del proceso es la crítica que comprometa la inocuidad de mi producto, pues obviamente alguien tiene que tener los ojos ahí. Y cuando digo alguien, no tiene que ser necesariamente una persona, puede ser un dispositivo que te mande alertas. Tiene que haber un monitoreo, un plan que esté evaluando cada cierto tiempo que las variables que nosotros dijimos que eran importantes se están cuidando. Entonces tienen que ser secuencias planificadas y tienes que definir tendencias y determinar cuándo se pierde el control. Esto nos ayuda para eso, para ver cuándo se está saliendo de control nuestro proceso. Si ustedes ya trabajan en la industria, seguramente conocen el control estadístico de procesos o SPC que le conocen, Statistical Process Control. Y en ese caso es algo similar, o sea, tú tienes unos límites que son nuestros límites críticos y esa variable que tú estás monitoreando pues no se tiene que salir de ahí, porque si se sale de ahí, ¿qué significa? Que el producto que estás procesando pues no está cumpliendo las condiciones de proceso que tú dijiste que van a servir para eliminar X microorganismo o X peligro. Entonces, tienes que establecer un monitoreo para que se pueda saber eso, para saber las tendencias del proceso y determinar cuando salimos o no de control.
¿Qué es el monitoreo? Ahora, aquí hay tres palabras que tenemos que diferenciar muy bien. La primera es monitoreo, 2, verificación y 3, validación. ¿Ok? Monitoreo es a lo que se refiere este cuarto principio de Hassab. El monitoreo es conducir una secuencia planificada de observaciones o medidas para evaluar si un PCC está bajo control, que es lo que ya acabamos de decir, y a la vez producir un registro certero que será utilizado en la verificación a futuro. ¿Ok? Aquí ya estamos contemplando la palabra verificación. La verificación, a diferencia del monitoreo, es una forma en que alguien se está asegurando que lo que se plasmó en un papel se está siguiendo. Pues llámese auditoría, llámese verificación por ejemplo, lo que decíamos de la tabla, donde teníamos las especificaciones del límite crítico y decía lo de la actividad del agua, ¿se acuerdan? O del pH. Esas son formas de verificar que se está siguiendo el PCC. Entonces, pero el monitoreo del PCC es medir justamente la temperatura o la velocidad del aire o el porcentaje de acidez, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que dijimos en los límites críticos. Aquí dice algo muy importante que es, desafortunadamente, se los cuento yo he estado apoyando a varias empresas y pues la verdad es que te buscan para la auditoría y cuéntenme si es verdad o no. Pero si ya están trabajando, saben que muchas veces las empresas pueden mantener los controles, pero muchas veces no lo plasman en un papel. Y desafortunadamente hay hay un problema con eso. El problema no es, no es pasar la auditoría y que hagas los registros, ¿no? Que debiste hacer en tu tiempo y forma. El problema es cuando ocurre un problema real. Cuando ocurre un problema real, tú vas a ver a los registros que son los que te hablaban sobre la realidad del proceso. Y si tú no lo tienes porque lo inventaste, pues no vas a poder resolver ese problema. O sea, no vas a saber ni qué, ni por dónde, ni cómo. Es importante que ustedes sean muy rectos a la hora de estar ejecutando sistemas como estos y sobre todo si tienen bajo su control este tipo de cuestiones de documentar qué es lo que va pasando en el proceso, pues sean muy estrictos ustedes con eso y sean formales, es decir, háganlo en tiempo y en forma, en tiempo y en forma. Y si se sale de control, pues lo que sabemos hacer, o sea, hay que parar el proceso si es necesario o hacer las correcciones pertinentes que nos lleven a cumplir con lo que estamos estableciendo acá. Las desviaciones existen, ningún proceso es perfecto, todos los procesos tienen desviaciones, pero hay que conocer muy bien nuestro proceso para establecer cómo vamos a actuar, que eso es lo que viene más adelante. ¿Por qué debemos monitorear un PCC? ¿Alguien quiere abrir su micrófono? ¿Nancy o Belén? ¿O Karen? ¿Ana Karen Roca? Alexis, ¿por qué debemos monitorear un PCC? Osaira. ¿Me siguen? ¿Me copian? Ok. Bueno, no quieren participar. ¿Alguien quiere participar? No, ok, continuamos. Es correcto, Alexis. Sí, nos ayuda a determinar cuando un producto es conforme o no. Muy bien. Entonces,
Recordemos que este sistema está enfocado a la inocuidad. Entonces, si nosotros no monitoreamos lo que dijimos que era el punto más importante, pues vamos a tener productos no conformes, como dijo Alexis, ¿cierto? Entonces, si tenemos ese tipo de productos, ¿qué tenemos que hacer? Miren, tenemos que seguir la trayectoria del proceso y lograr identificar las tendencias hacia su límite crítico, que pueda generar ajustes del proceso. O sea, si nosotros no medimos el PSC, no vamos a saber cuándo, o sea, no vamos a poder anticipar medidas que podamos corregir en tiempo. O sea, podemos evitar que sea puro producto no conforme y pues eso nos ayuda en definitiva, ¿no? O sea, podemos evitarnos un problema y un rollo en la planta. Identificar cuando ocurre pérdida de control, o sea, lo mismo que acá. O sea, vamos a ver cuando hay una desviación del PSC. Proveer documentación escrita del sistema de control del proceso. Eso sirve más para las auditorías. Si han estado ustedes en auditorías, pues saben que es importante tener la información en tiempo, porque el auditor hace muestreos de información y si te agarra justo la que no hiciste porque toda la demás está hecha, pues te va a incurrir probablemente en una no conformidad. En realidad lo que hacen es que se van a muestrear más papeles para darse cuenta. Pero al tratarse de un punto crítico, pues sí es probable que les haga un incumplimiento ahí. Muy bien, entonces, en este plan de monitoreo, ¿qué tenemos que revisar? Tenemos que mencionar, ya en el plan HACCP viene lo que es el qué. ¿Qué? Usualmente es una medida de observación para evaluar el PSC operando dentro de límites críticos. Es la variable. ¿Qué es la variable? ¿Qué variable vamos a observar? ¿Cómo vamos a medir esa variable? ¿O qué tenemos que observar? Usualmente mediciones físicas, químicas, o observaciones para aspectos cualitativos. Sí se vale el aspecto cualitativo, solo que tienen que ser muy astutos y tienen que ser, o sea, y realistas también en cómo van a justificar que algo cualitativo con mera observación es un punto crítico. Les voy a poner un ejemplo. En muchas envasadoras donde usan vidrio, el punto crítico es una supervisión que hace un operador o una serie de operadores de las botellas. Ahí, si ustedes ya han trabajado con HACCP, pues las verificaciones tienen que tener los dispositivos tienen que estar calibrados o tienen que tiene que evaluarse como tienes que validar cómo sí funciona esa medida que tú estás estableciendo. Y en este caso, pues los operadores, ¿qué medirían ustedes en los operadores? Pues puedes medir, por ejemplo, la salud oftálmica, o sea, los ojos que los tienen bien o que pueden detectar. María Rosa dice, hay dispositivos que pasan el producto y los va dejando de lado. Sí, correcto. Por ejemplo, la variable puede ser, ¿qué tenemos que cuidar? La presencia de metales. ¿Cómo? A través de un detector de metales. Y hay detectores de metales que cuando detectan una señal, lo que hacen es con los empuja el mismo detector para que no entre al producto que se va a embarque, ¿no? Sí, gracias por tu aporte. ¿Cuándo? ¿Cada cuánto se tiene que hacer? Aquí depende, pues, puede ser, si es un dispositivo, todo el tiempo lo está haciendo. Si es una persona, tú tienes que decir cada cuánto tiempo lo tiene que hacer esa persona. Si es un dispositivo manual, claro. ¿Quién lo tiene que hacer? Es alguien entrenado específicamente para llevar una actividad de monitoreo. ¿Puede ser el supervisor? Sí. ¿Puede ser un operador? Sí, también. Pero si es un operador, tienes que demostrar su calificación, o sea, su competencia. Él tiene que saber qué es un PSC, él tiene que saber que esa etapa es crítica en la inocuidad del producto. Él tiene que saber cómo se usa el dispositivo, cómo se calibra, cómo se verifica. Él tiene que saber todo acerca de ese punto. Porque los auditores no es que esté mal, sino los auditores saben eso, van y son muy quisquillosos en el momento en que, con las personas que están involucradas en los puntos críticos. Es muy importante que los entrenen bien a esas personas. Tómense el tiempo.
Puede ser un encargado de línea, sí, también. Yo he estado en auditorías donde puede ser el encargado de línea, o puede ser un dispositivo, o puede ser un operador. Oye, cuando es el operador, buscan a alguien muy vivo, obviamente, un líder llamémosle un líder de producción. Puede ser cualquiera, siempre y cuando esté justificado y demostrado que es competente. Ahora, vamos en el quinto principio y es establecer medidas correctivas. Muy bien. Esas medidas correctivas tenemos que, cuando detectamos las desviaciones que dijimos que íbamos a ver en el principio anterior, ¿qué tenemos que hacer? O sea, la pregunta es, ¿qué hago? Ok, ya se salió de control, ¿qué hago? Eso es lo que tenemos que responder en este principio. O sea, cuando la temperatura no llegue, cuando la velocidad no sea esta, cuando pase esto, cuando pase aquello otro, tenemos que vislumbrar todas aquellas desviaciones potenciales o históricas para poder establecer las medidas correctivas, es decir, el proceder o los protocolos después de que ocurre la desviación. Tenemos que determinar disposición de producto no conforme. En ese caso, pues, ¿qué le vamos a hacer si ya definitivamente no funciona? Y obviamente ubicar la causa raíz y la corrección para que para que eliminemos definitivamente el problema que acontecemos. Ahora, ¿qué es la acción correctiva propiamente? Miren, la acción correctiva son procedimientos a seguir cuando ocurre una desviación o fallo en el cumplimiento de un límite crítico. Entonces, estamos hablando de una desviación, pues sí puede ser grave, o sea, porque puede comprometer de todo el lote y o sea, se va a tirar el lote, a destruir, o una empresa más lo puede destruir. Esto lo hacemos para corregir y eliminar la causa de la desviación y restaurar el control del proceso. Entonces tenemos que saber los procederes. Cuando ustedes ya tienen una desviación, pueden pasar diferentes cosas. Vamos a seguir esta metodología. Primero vamos a determinar si el producto presenta un peligro para la seguridad o si no es así. ¿Cómo vamos a saber eso? Vamos a basarnos en la evaluación de expertos. Si nosotros somos los expertos del proceso o del producto, pues nosotros tenemos junto con un equipo que analizar la situación. Posteriormente tenemos que ser basado en análisis físicos, químicos o microbiológicos. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener un sustento de personas expertas y de dispositivos o de análisis que nos avalen nuestra decisión. O sea, ¿sabes qué sí sirve? O ¿sabes qué no sirve por esto y por esto? Entonces, de ahí nos vamos a un segundo paso. Si no existe ningún peligro, o sea, si ya analizamos y no hay ningún peligro después de esa desviación, basado en las evaluaciones del primer paso, el producto se puede liberar. O sea, aquí es obviamente una liberación condicionada, pero se puede hacer siempre y cuando justifiques y sea robusta la justificación, ¿eh? No tiene que ser, no es algo sencillo en estos casos. O sea, tú tienes que dar el soporte con la mayor información posible, con la mayor investigación posible, con lo más robusta, darle robustez al informe para tomar una decisión de ese tipo. Porque si hay un problema, pues entonces ahí va a estar la situación. Ahora, si existe un peligro, basado en las evaluaciones del primer paso, o sea, acá ya analizamos, determinar que el producto puede ser, reprocesado. ¿Eso qué significa? O sea, que puede entrar otra vez al proceso o una cantidad al proceso para un nuevo lote, por ejemplo, y no hay ningún problema. O desviado hacia un uso seguro. O sea, a lo mejor la calidad, hablando ya en términos de calidad, o sea, o criterios, variables que miramos del producto, si este no cumple todas las características, pero puede ser destinado a un segundo uso, como por ejemplo alimento para animales o para usarse como un subproducto en otro proceso que no sea alimenticio, puede ser el caso. El chiste es establecer y darse cuenta de qué. Y cuarto paso, si no se puede manejar como se describe en el tercer paso, un producto de peligro potencial debe ser destruido, de lo que decíamos. O sea, si definitivamente tú ya lo analizaste y si representa un peligro, o sea, pues ni para qué jugarle, ¿no? Hay que destruir ese producto. Hay empresas que se dedican a la destrucción de producto, de alimentos.
Sí, es correcto. María Rosa, tú ya trabajas, ¿verdad? Porque sí, tú ya puedes hacer un reproceso con diferente calidad, suponiendo que tienes suponiendo que ya tienes tú diferentes calidades de producto. O si no, puedes tomar una parte de ese alimento y en la proporción que va a ir al nuevo lote no afecta la calidad del lote completo. Eh, en este punto se puede dar la trazabilidad interna, pregunta María Rosa. Sí, obviamente, todo depende cómo tengas planteado tu plan de calidad o de inocuidad en este caso. Si tú lo tienes bastante sistemático y con alta frecuencia, o sea, si tú estás revisando, si es una empresa que revisa todos los puntos, todos los lotes con frecuencias relativamente pequeñas, o sea, muy seguido, pues sí te puedes valer de eso. Pero acuérdate, hay que validar que eso que tenemos en las manos sirve o no sirve a través de mediciones. Entonces, o a través de históricos incluso puede ser. Entonces, ya el cuarto paso es, si no funciona, pues lo destruimos, ¿no? Tenemos que documentar que lo destruimos. Esto puede ser sujeto o sea, este tipo de cuestiones pues, no les gusta a las empresas, pero pues tienen que hacerlo. Esta es usualmente la opción más cara y se llega a ella como último recurso. O sea, si te das cuenta que realmente ya no sirve nada, pues sí, la opción es destrucción. Pero sí, es mejor destruir que comprometer a toda la empresa, ¿no? Entonces, pues sí, puede ser un acta de ese tipo, puede ser un reporte igual de producto no conforme. Y lo que pasa es que en los reportes de producto no conforme tú dices cuál es el destino. Entonces, si el destino, en un reporte tú puedes poner justo todo esto. O sea, se analizó y nos dimos cuenta de que la carga o X sustancia estaba en tales niveles. No se puede filtrar, no se puede hacer nada, sale, entonces es destrucción. Entonces, tú tienes que establecer el destino, sí. Y se tiene que documentar. Eh, miren, cuando es una auditoría y tú tienes ese tipo de situaciones, pues no, o sea, no sé si lo pregunten como porque no lo quieren documentar o no, pero no, o sea, no pasa nada en realidad porque tú estás haciendo lo correcto. Tienes una evidencia que te respalda, lo ejecutas y no pasa nada. O sea, tú hiciste lo correcto. Sexto principio. Ahora, este sexto principio es la verificación. Decíamos que hay una diferencia entre monitoreo y una verificación. Monitoreo es estar en el punto cuidando las variables de nuestro interés todo el tiempo, o más bien con cierta frecuencia, con cierto método, con ciertas personas o con ciertos dispositivos. La verificación, por otro lado, son actividades adicionales al monitoreo, no es el monitoreo. Están basadas en revisiones frecuentes del plan HACCP. O sea, puede ser una auditoría de todo el sistema o de una parte del sistema o incluso solo del punto crítico o mediciones adicionales que nos hablen sobre el resultado satisfactorio que está teniendo nuestro sistema HACCP. Pueden ser internas o externas, es preferible que sean imparciales, obviamente. O sea, que un tercero te evalúe porque da más, eh, da más validez a tu sistema. O sea, cuando ustedes estén liderando un equipo HACCP o un sistema de seguridad alimentaria, pues tú no quieres maquillarlo porque tú quieres saber que funciona. O sea, lo que a ti más te interesa es que funcione porque su función es la característica indispensable de todos los alimentos, que no nos haga daño. Entonces, tú no quieres maquillar, tú quieres saber que funciona. Todos los sistemas tienen sus áreas de mejora. Y ¿cómo se llama? Y María Rosa nos lo podrá decir. Si han estado trabajando, eh, sabemos que no son perfectos los sistemas, siempre es un estira y afloja, pero nuestra parte como personal de calidad o de inocuidad es empujar esa parte, o sea, hacer que esas mediciones existan, hacer que los controles existan, pelear con las barreras del personal de producción que muchas veces no quiere esperarse a todos los controles. Hay que nosotros empujar esa parte porque es nuestro trabajo y tenemos que dar legalidad y fe de que así pasa. Una consulta, Obviamente, en el caso de que, como se dice, no se tiene que hacer una verificación o una autoinspección,
el profesional que lo va a realizar tiene que ser colegiado y habilitado o tiene que ser de alguna empresa siempre. Puede ser, no sé, puede ser un estudiante que está aprendiendo y también está haciendo su inspección o inspección, ¿no? Sí, fíjate que sí puede ser el tema de los estudiantes. Yo más bien sí usaría un estudiante siempre y cuando vaya con alguien de mayor expertise. O sea, el estudiante como figura que pueda detectar todas tus áreas, los estudiantes son buenos por eso, porque llegan a una planta y ven todas las cosas que están mal porque ellos traen el background de escuela, ¿no? Entonces, ellos van a ver muchas cosas, pero no tienen la pericia todavía. Ellos normalmente no tienen la pericia de estar en un proceso y de ver cómo se desempeña todo el proceso. Y yo sinceramente recomendaría eh, Claro, por que más ejemplo, bien fuera un servicio subcontratado o si alguien, como le llamas, colegiado, alguien, o alguien con credenciales más bien. ok, gracias. Bien. Sí, porque estás hablando de, o sea, la idea también de la verificación es que te encuentres las áreas de oportunidad, que como decimos, un estudiante puede hacerlo. Pero alguien con credenciales seguramente va a tener mucha más pericia y a la hora de hacer el informe te va a destapar todas tus fallitas. Y esas fallas pues van a ser corregidas. Si el estudiante no tiene la pericia, se le van a ir varias cosas y ni él las ve ni tú las ves. Entonces sí, yo recomendaría que si buscas usar estudiantes, pues sí que vaya por lo menos con alguien con alguna credencial básica, por lo menos. Porque si no, no va a encontrar todo. O sea, no tiene el tacto de manejar. O sea, como todavía no tiene el tacto de manejar todo un sistema o de conocer todo el sistema ya ejecutado, no de escuela, pues sí es importante que vaya alguien que ejecute de esa forma. Muy bien, ya casi acabamos. Tenemos entonces la verificación y el sexto principio es establecer registros y procedimientos de documentación. Aquí viene la parte que decíamos, o sea, nosotros tenemos que ser muy rigurosos, tenemos que ser disciplinados, tenemos que empujar a la gente, no me refiero a empujarla físicamente, sino nosotros tenemos que hacer el cambio de mentalidad en la empresa, ¿no? Se tiene que llenar el registro en tiempo y forma. Si se hace automático, qué bueno, y es lo mejor porque te evitas de todos estos rollos y da la trazabilidad tal cual la necesitas. Pero si no, si estás en una planta con poca inversión en ese sentido, o sea, el trabajo de nosotros, el personal de seguridad alimentaria, o de nosotros líderes de esas áreas, tenemos que empujar a que los registros y los procedimientos existan. En primera instancia, tú tienes que saber, tú como responsable, si es que aquí tenemos a gerentes o a personas que ya trabajan con eso, tienes que establecer todos los procedimientos que deben seguirse. Segundo, tienes que establecer de esos procedimientos qué registro se desprende de cada uno de ellos y tenerlos ubicados en tu lista maestra de documentos. Quien ya ha trabajado esto sabe a qué me refiero. Quien no ha trabajado con esto es una lista que trae el récord, todos los récords que deben realizarse con frecuencias y hasta a veces hasta con responsabilidades, es decir, con nombre y apellido de quién debe hacerlo. Eso depende mucho de la empresa, de qué tan riguroso sea. Después tenemos que hacer de conocimiento a todas las partes interesadas, a todas las partes que tienen que llenar el registro y que nos van a ayudar en conjunto a hacer la trazabilidad digamos, de las producciones. Entonces, tenemos que establecer los registros y los procedimientos competentes, porque obviamente esto es como es un sistema y es el más reconocido a nivel mundial, es obviamente importante cubrir todos los puntos. O sea, todos los puntos son los 5 pasos, a lo mejor los prerequisitos, todos estos principios, las calibraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros somos el responsable de eso, pues tenemos que asegurarnos que cada punto se está cumpliendo rigurosamente. Comenta María Rosa Rodríguez, la capacitación, es importante la capacitación del personal que ayuda a cambiar la mentalidad del operario. Es correcto. Miren, ustedes tienen que, a través de mucha capacitación, a veces de muchas peleas también, esto se estira y afloja cuando es cultura. La cultura no se cambia de un día para otro, pero si ustedes son líderes y tienen
o autoridad en la planta, ustedes pueden establecer cómo son las cosas allá adentro, porque ustedes son los tomadores de decisión. Es decir, de ustedes depende que la cultura cambie con el personal que hay y sobre todo con el nuevo, porque el que hay, tú tienes que invitarlo a cambiar. Si quiere cambiar, se queda. Si no quiere cambiar, le ayudas. Y si no quiere la ayuda, pues se va. Así debería de funcionar. Si ustedes son líderes de área o tomadores de decisiones, háganlo así, porque van a gastar e invertir energía en personas que no quieren, pese a que les estás ayudando, y mejor quédate con las que sí quieren y capacítalas y que sepan las personas nuevas que van a entrar a la empresa cómo son las cosas. La cultura no es otra cosa más cómo son las cosas en la empresa. Es como lo que decía Ford, ¿no? O sea, la calidad es aquello que haces cuando nadie te está viendo. Es lo mismo con la inocuidad. O sea, nadie te debería estar viendo para saber que te lavas las manos o para saber que estás realizando el monitoreo o el registro. O sea, la cultura es aquí así y debe existir un sistema de recompensas y pues también de castigos para que la gente sepa que sanciones, ya ustedes definirán qué tan críticas pueden ser, pero debe existir un sistema de recompensas y de sanciones que ayude a las personas a ver cómo es la cultura ahí. Esto de la inocuidad es mucha cultura. O sea, se puede contar con los mejores equipos. Miren, en alguna ocasión hablábamos de un caso, no voy a decir nombres de empresas ni nada, pero había un empresario que invirtió mucho dinero, pero mucho dinero en estos temas. Y al final de cuentas, todo se echaba a perder porque había una persona que no hacía su trabajo y que de hecho ahí entra otro tema que es defensa de los alimentos. O sea, alguien echaba a perder todo el sistema porque en un punto vulnerable, pues alguien cometía algo indebido, ¿no? Entonces, pues es importante, el personal es muy importante porque tienes que saber cómo son, tienes que aprender a confiar en ellos y ellos en ti. O sea, aquí juegan muchos temas de liderazgo que los invito a que ustedes tomen el liderazgo en sus empresas si es que están, o si no están, pues cuando lleguen a una, tomen el liderazgo y hagan saber cómo deben ser las cosas. Recuerden que esto no es un juego, o sea, la inocuidad es algo, o sea, puede resultar en algo severo, y si no seguimos sistemáticamente el método, pues obviamente vamos a tener problemas. Y bien, bueno, pues básicamente sería todo por el día de hoy, chicos. Les quiero hacer una petición aquí en el chat, por favor, déjenme su correo. Sí, Manuel Ramón, el Food Defense, sí. Fíjense que ya nada más para comentar, el Food Defense no pertenece a HACCP, pero como menciona Manuel, es un apoyo porque recordemos que la inocuidad es para aquellos peligros que son no intencionados, o sea, que son accidentales. Pero hay un factor humano que puede hacerlos accidentales, o sea, con toda intención. Déjenme aquí en su chat, por favor, todo su mail. Les voy a hacer llegar una evaluación de estos webinars. Todas aquellas personas que lo pasen tienen obviamente el derecho a la constancia de asistencia y les haré llegar también su constancia y les voy a pedir un favor. ¿Pueden entrar? Sí, disculpe, antes de terminar el tema, por ejemplo, ¿qué estrategia usted tomaría si... ¿Qué estrategia usted tomaría para el caso de la capacitación? Por ejemplo, no se capacita en lavado de manos, se les da los materiales, todo, pero no lo aplican. Tienen los formatos, los llenas. ¿Cómo trabajar con ese personal, no? O sea, ¿qué situación, digamos, también en su examen, pero no lo aplican? ¿Es todo el personal? No todo, es una parte. La mayor parte. La mayoría. La mayor parte, por ejemplo, en puntualidad, ¿no? Igual también se les capacita una hora de ingreso y todo, entonces, les digo, se les amenaza, ¿no? Que se les va a descontar, pero nunca se les ha hecho eso por parte de política de la empresa. El cuidado de los uniformes, tampoco no entienden los casilleros, o sea, cómo trabajar con personal que capacitas y capacitas, pero como que no lo aplican y no lo entienden, entonces, uno como profesional se siente mal, frustrado, ¿no? O sea, ¿qué hago? O sea, le doy sanción. ¿Tú eres la líder de esa área? Sí,
justamente para el área de restauración colectiva, trabajo con un restaurante, ¿no? Y se les dice y no lo entienden, ¿no? Se les ha dado uniforme igual, lo botan o los encuentras y se echan la culpa entre ellos, ¿no? O sea, y ya Mira, uno no sabe qué hacer. la forma en que lo puedes abordar aquí es la siguiente. Lo primero que tienes que saber es que si quien te contrató sabe qué es esto, o sea, sabe para qué estás contratada. Así es. Y te voy a decir una cosa, la verdad es que tú tienes que eh, hablar directamente con esta persona y, o sea, decirle directamente por qué me contrataste, ¿no? O sea, mira, si tú no tomas sanciones o no no puedes tomar tú las sanciones, la verdad es que te tienes que apoyar de recursos humanos. Y recursos humanos, o sea, si no toman ellos la decisión, entonces no entiendo, o sea, la verdad es que te vas a desgastar porque no va a tener sentido el por qué estás tú contratada. Lo primero que yo sinceramente, lo primero que haría es hablar con recursos humanos y decirle que tú vas a establecer una serie de sanciones cuando pase A, B, C, D, E y registrarlo así y llevarle a la sanción, más bien el registro de las personas que no están siguiendo. Si te parece muy agresivo eso, tengo o poco robusto a la hora que tú vas a ir a decirle a los de recursos humanos, pues es lo siguiente. Tú tienes un registro, ¿no? Sí, Y sí, las sí personas tenemos un registro. fallan en X cosa. Y esta, digamos que puede ser hasta cierto punto permitido si es la primera vez porque no saben o algo, pero si ya lo saben, entonces tú en tu registro puedes registrar el nombre de la persona y la persona te tiene que firmar de que ya cometió ese error. No sé si ya está firmado, obviamente va a haber resistencia, no te van a querer firmar. Pero ya saben que tú estás tomando acción para que eso no pase. Lo que me dice es hacer un formato, por ejemplo, de no conformidades y que llenen, por ejemplo, ¿no? Que sus datos las personas que están cumpliendo, que están incumpliendo, por ejemplo, Sí, ¿no? sí, y que ellos se tienen que firmar. Tienes que hablar con esto, mira, esto no lo, yo te recomiendo mucho, ojalá que tengas de aliado los de recursos humanos, porque si los tienes, dile, mira, o sea, explícale la situación. Yo voy a mejorar el área porque ese es mi trabajo, esa es mi función y para eso estoy aquí. Necesito de tu ayuda porque si no hay una sanción de estas personas, porque si no hay una llamada de atención a estas personas, no va a haber un cambio y entonces mi trabajo no tiene sentido. Entonces, puedes hacer ese registro, trata de aliarte con recursos humanos para que sí se apliquen sanciones. Y si no, escálalo, vete al jefe de recursos humanos, no sé si sea un gerente o ya sea el dueño. Si es un gerente, pues explícale igual la situación, o sea, los alimentos no son un juego. Está de antemano, imagínate que ocurre un problema. ¿A quién crees que van a culpar? Claro, y ahora con lo de la pandemia está mucho más. Entonces, está estableciendo también protocolos de bioseguridad, ¿no? Exactamente. Entonces, lo Entonces, mismo. Entonces, exactamente, no es un juego los alimentos. Y te voy a decir una cosa, si tú no te pones abusada y si pasa algo, te van a echar la culpa a ti. Entonces, tú tienes que ser férrea en ese sentido, o sea, tienes que tener carácter. Yo he conocido a muchas personas de esta área y te digo algo, o sea, las personas que son mujeres y que están en esa área, la verdad es que son personas muy fieras, o sea, me refiero, no sé si me entiendas, este, son muy de carácter muy duro, ojalá que lo tengas y si no, desarrollalo porque las cosas tienen que ser, ahora sí que las cosas tienen que ser como tú dices porque tú sabes cómo debe de ser, porque tú tienes la Claro, capacitación, pero solamente si tú alzas la voz y si pones sobre todo, o sea, sobre estas personas tu ley, solamente así se va a cambiar. Si no, difícilmente, mira, si el jefe no tiene compromiso, pues la verdad es que nada más vas a estar batallando y te está comprometiendo a ti porque cualquier cosa que pase te van a echar la culpa a ti. disculpe, no sé si podría dejarnos su número de repente para algunas consultas y también para retroalimentación, ¿no? Y también hay de repente cosas que yo le puedo aportar o también viceversa, ¿no? Sería genial. Sí, aquí están mis números, de hecho, mira. A ver. Es que no se nota. Ah, listo, gracias. Ok. Exactamente, es María Rosa, ¿eres tú María Rosa quien comenta eso? Es el prestigio que está en juego, es correcto. O sea, más vale en una empresa, en un puesto como ese, más vale
ser cabrón, la verdad. Pues en México decimos así, no sé si en donde estén digan eso, o sea, ser cabrón a que te hagan un problema pues, ¿cómo quedas tú? Hola, O sea, sí, bueno, ¿me, me escuchás? Soy María Rosa. ¿qué tal, María? La estaba escuchando recién a la chica que se la notaba muy nerviosa, que ella también tiene que tener en cuenta que es su prestigio, porque cuando ella pueda llegar a cambiar de empresa, lo primero que van a pedir es referencias. Correcto. Y Sí, entonces eso la tiene que hacer mucho más fuerte. claro, claro, sí. Obviamente piensa, no sé el nombre de quien habló ahorita, me dices tu nombre, chica, pero como dice María, estoy totalmente de acuerdo con ella. No es lo mismo que tú te cambies de trabajo y que digas, Claro, porque